Bien, ¿ya terminaron? Más o menos. Ya casi. Bueno, me falta uno, pero también voy a hacer lo que me dijo, bueno, lo que dijo de las imágenes, porque no me deja instalarlas en el documento y Ok, pensé que era uno, A mí pero solo me faltan 2. ok, bien. Entonces vamos a dar otros 5 minutos, por favor, para que podamos terminar de ver el tema. Otros 5 minutitos. Bien, compañero, ya. Casi. Bueno, hasta ahorita solo me ha entregado uno de ustedes. ¿Qué pasó con los demás? ¿Todo bien? Ahí vamos. Más o menos.
Ya podemos continuar. Damos otros 5 minutos. Entonces, compañeros. Sí, otros 5, por favor. Ok. 10:25 más tardar, por favor. Última llamada. Por favor, 10:25, voy a continuar, entonces apúrense para que puedan entregar su archivo, sean tan amables. Ahora sí, esta es la última vez que cambio la fecha de entrega para que no llegue tarde. Por favor, recuerden 10:25, faltan 3 minutitos y continuamos. Bien, compañeros. Ya solo veo imágenes y ya lo mando. Ok. Ya vi que varios de ustedes ya lo subieron. Valete, checa por favor, compañero. Ay, no, ya. No. Es que no me aparece entregado. O sea, veo tu archivo, pero por alguna extraña razón, Sí, es que, esta cosa me dice que no lo has entregado. bueno, te lo entrego. Es que no me hacen falta las imágenes. Como no se pudieran pegar en el archivo, por eso todavía no le pongo entregado para que se vayan los dos archivos, el de las Ah, ya imágenes. está bien. Es que sabes que luego, perdón, ese luego me marca error y luego no me deja calificarlos. Sí, pero no. El Classroom me dice, ¿de qué está hablando? No he entregado, ¿por qué le pone 10? Entonces, No, pues ya nomás que acabe el archivo y ya se lo subo los sí, dos. está bien, no te preocupes. Gracias, Alente. Bien, un minutito más, por favor, porque ya se nos va a comer el tiempo y vamos a terminar.
Y vamos a tener que dejar lo demás para la siguiente clase. Entonces solo vamos a dejar un minuto y voy a comenzar con el tema. Ahora sí, como dicen, el que avisa no es traidor. Bien, un minutito y ya inicio. No se asusten, les actualicé la tarea, pero eso es para la tarea. Ahorita van a entregar esta parte de solo del vocabulario y ya les puse lo que vamos a dejar de tarea. Pero eso ahorita lo explicamos. Lo que van a hacer son dos historias, ¿sí? Son dos historias de Arthur Conan Doyle. Les puse, bueno, se las iba a leer, pero dadas las circunstancias, las van a leer ustedes. La primera va de la página 18 a la 23 y la segunda va de la página 138 a la 145. Ahorita les voy a volver a subir las imágenes para que esté girada, porque ahorita me acabo de dar cuenta. Pero bueno, lo que van a hacer es rellenar el segundo instrumento o organizador gráfico, en donde habla de sucesos de la historia y mi predicción sobre el suceso. El primer cuadro es para la primera historia y el segundo cuadro es para la segunda historia. Entonces ustedes lo que van a hacer es leer esa historia. Van a tratar de resumir acerca de lo que leyeron, de qué se trata esa historia, y luego van a tratar de predecir qué es lo que sigue de esa historia, ¿sí? Es decir, qué es lo que va a pasar después, acorde a lo que yo crea y
basado en lo que he leído. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? Acerca de la segunda parte. Ok, bien. En la plataforma ya les actualicé. Bueno, ahorita voy a quitar algunas cosas porque les voy a poner el archivo, bueno, las imágenes giradas, pero van a aparecerle dos historias. Son dos historias de Arthur Conan Doyle. Ustedes lo que van a hacer es leer la parte de estas dos historias que hay aquí y van a llenar el segundo organizador gráfico que dice comprensión. Ese organizador gráfico lo que dice es suceso de la historia y mi predicción sobre el suceso. Ustedes van a leer, van a poner ahí el suceso de la historia, me van a explicar lo que entendieron que pasa en ese tramo de la historia y luego me van a poner en la predicción sobre el suceso qué es lo que ustedes piensan que pasa a continuación en la historia, es decir, cómo acaba esa historia. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender? Compañeros, ¿sí les quedó claro? ¿No les quedó claro? Porque, Sí. bueno, esto es lo que se les va a quedar de tarea. ¿Sí, Valete? No digo, sí, todo claro, Miche. Ok, bien. Vamos a continuar. Esto es para terminar la parte de instrumentos. Vamos a continuar con el tema. Ahora, ustedes ya llenaron un instrumento. Bueno, no salió del todo, por desgracia, porque no pudieron poner las imágenes, porque en realidad, pues esto era para imprimir y dibujar a mano. Pero esta es una manera de organizar la información. Yo puedo utilizar, editar y cambiar este formato para dar a conocer vocabulario. Por ejemplo, si a lo mejor alguno de los maestros de historia me pide que ponga yo vocabulario acerca de un estilo particular, yo puedo utilizar y adaptar este formato para presentar mi trabajo o para anexarlo a otra parte del trabajo. Entonces, estos instrumentos son muy flexibles. Ustedes tienen también la capacidad de hacerles algunas ediciones, es decir, yo puedo utilizar en el formato Word o en alguna otra plantilla, hacerle algunos cambios, basarme en este y poder utilizarlo para los fines que yo crea adecuados. Ahora, en base a eso, vamos a ver técnicas e instrumentos de investigación. Rojas Soriano nos dice que para recuperar información como es la del campo, que tiene que ver con el volumen y tipo de información cualitativa y cuantitativa. Cualidad, acuérdense que tiene que ver con cosas que no se pueden contar y cuantitativa con cosas que se cuentan, que se recaben en el trabajo de campo, deben estar plenamente justificados por objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario, vamos a recopilar datos que no tienen utilidad para analizar nuestro problema. Entonces, nosotros siempre tenemos que tratar de tener en mente el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis para poder realizar una buena investigación. Recuerden que dentro de las investigaciones, y principalmente investigaciones sociales y de intervención, tenemos información cualitativa y cuantitativa. La cualitativa tiene que ver con cuestiones que a lo mejor con respuestas con palabras, sí, no, tal vez, a lo mejor, y cuantitativa tiene que ver con 100%, 20%, 40%, etcétera. Yo cosas que yo puedo sumar, multiplicar, dividir, etcétera. Ahora, Rodríguez Peñuelas nos dice que las técnicas son los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. La observación se aplica mucho en trabajo de campo y principalmente en el diseño. Lo que ustedes hacen a la hora de llegar a una casa, a la hora de llegar a un lugar, es observar.
observar cómo está distribuido, observar cómo está la edificación, observar en dónde se encuentra. Entonces yo también puedo tener fichas de observación, puedo tener formatos que me ayuden a recabar todos los datos y no se me olvide nada, y no cuando llegue yo al despacho a trabajar diga, se me olvidó sacarle la foto tal, ay, no me acordé de anotar el número fulano, no me acordé de poner en dónde está la electricidad, ¿sí? Entonces, estas técnicas nos sirven para subsanar estas cuestiones. También, por ejemplo, el cuestionario, la entrevista y la encuesta va a depender del tipo de proyecto que yo haga. El cuestionario y la entrevista, yo los puedo utilizar para prepararme a la hora de que yo tengo que hablar con el cliente o que yo a lo mejor tengo que pensar en cuestiones a resolver, ¿sí? Siempre es necesario ya tener una idea de qué es lo que le voy a preguntar al cliente, qué es lo que me interesa saber. En el caso de las encuestas, se aplican para proyectos que son más grandes, es decir, si yo voy a hacer algo en una universidad, si yo voy a hacer algo en las oficinas de una institución, yo necesito realizar una encuesta para darme una idea de cómo están las personas que laboran ahí, que hacen uso del espacio. Eso no lo debo perder en cuenta. Las encuestas también son un poco complicadas de realizar porque tienen que estar acorde también a lo que yo deseo realizar en la investigación. Si no, lo que voy a tener en la encuesta son un montón de datos que no me van a servir, datos que voy a analizar y que no me van a servir para realizar el diseño. Entonces yo también tengo que tener presente qué es lo que necesito saber y también basarme en otros instrumentos para ayudarme a hacerlo bien. La recolección de información e investigación se conoce como trabajo de campo. Los datos de información que se recolecta son el medio para comprobar la hipótesis. Por lo tanto, los datos deben ser confiables, pertinentes y suficientes. ¿Cómo me aseguro de que los datos sean confiables, pertinentes y suficientes? Teniendo buenas fuentes bibliográficas, ¿sí? Debo saber que esas fuentes deben ser fiables, deben ayudarme, deben ser verificables. Pertinente, es decir, que vaya acorde a mis objetivos, a mi hipótesis, a mi planteamiento del problema, suficiente. No me voy a ir por las ramas, no voy a estar analizando todo, no tengo todo el tiempo ni todos los recursos para hacerlo. Entonces también tengo que tener en cuenta esta parte del tiempo. Muchas veces lo que nos pasa al principio, no digo que a mí todavía a veces me sigue pasando, que tienes que regresar porque se te olvidó medir de ese lado, tienes que regresar porque se te olvidó, etc. Entonces, lo mejor es tener una buena manera de recabar datos y una manera es utilizar técnicas e instrumentos. Ahora, ¿cómo recolecto la información? Acuérdense de lo que hablábamos de la dirección, su compañero Jeremy nos decía, fuente primaria o secundaria, personas o hechos, material impreso, ¿sí? Él se fue a una fuente primaria que era la persona. En el caso de diseño, nuestra fuente primaria de información va a ser nuestro cliente y usuario. Técnicas principales, encuesta, entrevista, observación, internet, cuestionario, personal, telefónica, correo, internet. Aquí, por ejemplo, la entrevista la pueden realizar por medio de uno de los famosos formularios Google, ¿sí? Que te ayudan a esta parte de aplicarlo de manera más rápida y eficiente. El internet, recuerden que ahora la web es un medio muy común que utilizamos para poder investigar. Técnicas principales deben estar acorde a claridad en objetivos de la investigación que se va a realizar, selección de la población o muestra, quién es mi cliente, quién es mi usuario, diseño y utilización de técnicas de recolección de información, es decir, yo debo saber los diferentes instrumentos, investigar qué clase de instrumentos, como los que vimos ahorita, puedo utilizar para recabar información. Y luego recojo, analizo, sintetizo y presento la información. Entonces recuerden, primarias, personas y hechos, secundarias, material impreso.
Técnicas principales: encuesta, entrevista, observación, internet. Y estas técnicas principales deben ir acorde a los objetivos, al sector o población muestra, que en este caso podría ser nuestro cliente usuario, al diseño y utilización de técnicas de recolección de información. Yo voy a investigar, adaptar y utilizar diferentes instrumentos para recabar mi información y luego la presento. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que ver en este proceso de recolección de información. Ahora, para ayudarme a recolectar la información, vamos a utilizar algo que nosotros ya utilizamos y que ustedes van a utilizar el segundo de tarea: instrumentos de investigación. Este es un instrumento de investigación que probablemente a lo mejor en la secundaria, la preparatoria utilizaron. Es lo que se conoce como una ficha de trabajo. De hecho, incluso algunos de ustedes antes, creo que ahora ya no las compran, pero también son útiles. Quería ver si tenía una por aquí, pero parece que no la guardé. Antes se utilizaban ese tipo de fichas para poder recabar la información. Yo puedo seguir utilizando. ¿Se acuerdan esas cartulinitas que venden? De hecho, todavía las venden en la papelería por si les interesa. También es una manera de recabar información. La puedo hacer digital, por supuesto. Tipo de ficha, título, datos bibliográficos, referencia a otras fichas. Aquí puedo poner, continúa en la ficha 2. O es parte del artículo fulano de la ficha 6. Número de página en donde estoy retomando esa información y contenido. Entonces yo ya tengo el título del artículo, los datos bibliográficos del artículo. Si necesito a lo mejor establecer alguna otra referencia y el número de página en donde lo saqué. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros hacemos citas y cuando nosotros hacemos bibliografía, tenemos que poner el número de página en donde se retomó esa parte. Entonces, esto nos ayuda a organizarnos. Ya digo, sí, el autor Cervantes fulano, página 55, y entonces ya nada más en el documento pongo, acorde a Cervantes en 1997, no sé qué, página fulana, dice esto. Ahora, esto también es algo, por ejemplo, que se les pidió también en el método científico, realizar cuadros o tablas resumen. Yo pongo dos variables. Aquí pongo las variables y aquí voy llenando. ¿Sí? Las variables independientes, las variables dependientes, y yo voy llenando cada uno de las diferentes informaciones que yo necesito. Aquí, por ejemplo, me estoy centrando en tipo oceánico, mediterráneo de interior, mediterráneo típico, semitropical y de alta montaña, que está hablando de climas. Acá dice localización, proximidad al mar, estaciones, temperaturas y precipitaciones. Todo esto yo lo debo elegir y organizar acorde a cómo yo quiero presentar la información y qué es lo que me interesa. Esquema de trabajo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema. Aquí estamos poniendo el grueso de la información. Aquí ponemos 3 factores de los que depende esto: autogestión del grupo en la solución de problemas, toma de decisiones en la investigación. La variable es diseño de proyectos, investigación, acción y proceso de aprendizaje. Entonces yo estoy haciendo un esquema de trabajo. Esto puede establecerse de diferentes maneras. Lo que yo tengo que tener claro es que en el centro va lo principal y luego alrededor van las ideas secundarias o las variables que intervienen en este proceso. Aquí, por ejemplo, tenemos otra cuestión de fichas de resumen. Yo puedo ponerle imágenes, puedo utilizar otro tipo de cuadros de texto. ¿Sí? Aquí dice, el problema se puede percibir en la continuidad laboral.
por medio de la observación, a través de la intuición, al leer determinados textos y por la actitud crítica. Todos los problemas requieren identificación y análisis. Y aquí me refiero qué es identificación y qué es análisis. ¿Sí? Estoy haciendo una ficha de resumen acerca de el problema. Acá tenemos una ficha técnica de información bibliográfica. Sí, acá tenemos título, autor, tema, referencia, fecha de elaboración, ubicación del material, tiempo de ejecución. Esto nos sirve principalmente para ordenar nuestra bibliografía y para saber todos los artículos que nosotros hemos consultado, con los principales temas, las referencias de dónde los saqué en el internet y los autores. Acá tenemos otro ejemplo de ficha de trabajo. Tenemos fecha, referencia, tema, palabras clave, tipo de fuente, general, secundaria o primaria, información importante sobre el tema. Y aquí puede ser cita textual, ficha de ideas o ficha de resumen. El resumen no tiene ninguna marca. De ideas es entre corchetes y cuando es textualmente lo que dice el autor siempre se pone entre comillas y al final se escribe entre paréntesis el número de página. Esto sirve para insertar diferentes definiciones, opiniones, ¿sí? O conceptos que yo necesito manejar dentro de mi trabajo. Esto también ya lo han visto. Miren, este es el tema principal. Las causas de este tema y el efecto. Es decir, la consecuencia general que tiene este tema. Esto se le llama espina de pescado. Hay diferentes modelos. Acá sí se los está poniendo literal. Cuadro sinóptico. ¿Sí? Criterios de clasificación, tipos de investigación. ¿Sí? Yo puedo poner incluso aquí una especie de subtítulos que me ordenen las segundas partes de la información. Aquí esto viene lo que manejo de manera principal, ideas secundarias, ideas terciarias. Mandala circular, siempre se debe leer acorde a las manecillas del reloj. Sí, o sea, yo empiezo así, para acá. Debo tratar de seguir una coherencia, el tema central y las ideas principales. Pictogramas. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, la explicación del proceso creativo por medio de pictogramas. Idea creativa, estudio creativo, ilustración, diseño del logo, componer una canción, desarrollar un diseño de empaque, fotografía. ¿Sí? Yo puedo utilizar pictogramas para desarrollar diferentes cosas. Y esta es una manera muy gráfica de desarrollarlo y debemos tener muy bien definido la síntesis de las ideas. Ahora, este es un tipo de ficha técnica. Incluso los diseñadores de modas también pueden utilizar fichas técnicas. Miren, por ejemplo, un nombre, cómo se llama el nombre de la colección, qué modelo es, la descripción general del modelo, especificaciones del modelo, el tipo de tela que tiene el modelo, las graduaciones y referencias que tienen dentro del diseño. Acá está todavía mucho más especificado. Largos, anchos, puños, medidas. Lo mismo hacen con los espacios, ¿sí? Solo que aquí es un vestido. Tipos de acabados o terminaciones, broches, hilos, cuántos necesitan, qué tipo de costuras hay, en dónde van a estar ubicados. Dependiendo de lo que yo haga, es cómo voy a manejar estas técnicas. Mira, aquí dice ficha técnica geometral con medida, ficha de materiales y avíos. Esta, por ejemplo, es una ficha de comprensión. Es para resumir
de textos de no ficción, es decir, textos científicos. ¿Qué tema es? Hecho que aprendiste, evidencia, opinión, explicación. Esto es algo que no deben perder, es para que los ayude a explicar, por ejemplo, una temática y no pierdan ninguna parte importante de lo que es un tema. Esto lo pueden utilizar, por ejemplo, cuando se les pide resumir un tema. Esta es una manera de hacerlo ayudándose con la comprensión, es decir, qué es lo que entendieron ustedes acerca de ese tema. Ok. Esto sería toda esta parte de instrumentos de investigación. ¿Alguna duda, opiniones? ¿Qué les pareció? ¿Alguno de ustedes ya conocía estas fichas? ¿Las usan comúnmente? ¿No las usan? ¿Alguna opinión? ¿Duda? ¿Comentario? No, todo bien. Yo nomás conocía las de esas que es como de pez, pero los demás no. Entonces, pues sí, todo bien. Ya conocí estas. Bueno, espero que por lo menos les haya servido para conocer, ¿sí? Usted, o por lo menos para expandir un poco las ideas acerca de que hay diferentes tipos de instrumentos para recolectar información y que estos me van a ayudar a no perder las ideas principales, a reconocer conceptos, a organizar la información, es decir, ser sistemático para poder encontrarla de manera más fácil y también para poder manejar diferentes fuentes bibliográficas al mismo tiempo y no confundirme o no perder la información. ¿Qué es lo que nos pasa? A veces tenemos 3 fuentes y luego se nos olvida en qué página estaba, no nos acordamos cuál era el tema, se nos olvida en dónde estaba la referencia bibliográfica. Sí, a lo mejor consulté algo y no le saqué ninguna referencia bibliográfica, pero resulta que es una idea base o algo que necesito manejar. Entonces siempre deben tener en cuenta esta parte. Vamos a seguir viendo diferentes instrumentos. De hecho, ahorita que pueda, les voy a subir un documento en donde vienen los diferentes instrumentos y les voy a servir otros dos o tres organizadores que sirven para la información. Y esos los vamos a utilizar para las siguientes clases. Entonces, les voy a poner estos y les voy a decir cuál vamos a utilizar para la información de la siguiente clase, ¿ok? ¿Sí me entendieron o no me entendieron? ¿Por qué ese silencio? Estrella, Jeremy, Mariana, Ángel, Valete, Jaime, Mayra. Está bien. Vale. Ok. ¿Saben por qué? Porque me refiero a que vean el que les voy a decir que vamos a utilizar la siguiente clase para que uno me asegure que ya sea puede editar el archivo o bien lo imprima para que a la hora que veamos la temática yo pueda llenarlo y nada más subirlo. ¿Sí me doy a entender? Es decir, tengo que tener preparado ese organizador para la siguiente clase para que yo pueda llenar la información que vamos a manejar. ¿Bien? Es decir, a partir de ahorita vamos a utilizar diferentes organizadores como el que vimos para poder llevar la información y las diferentes temáticas de la clase, ¿sí? Entonces, sí me doy a entender, a partir de ahorita vamos a utilizar diferentes instrumentos y organizadores y esquemas para poder sobrellevar la información de la clase. Entonces, para la próxima clase voy a poner dentro de la plataforma cuál vamos a utilizar y ese día vamos a entregar ese organizador para que empecemos a manejar esta parte de instrumentos y se acostumbren a utilizarlos dentro de sus clases para que les sea más fácil resumir las ideas principales
y no tengan que estar haciendo anotaciones kilométricas y se pierdan de las partes importantes de las temáticas. ¿Ok? Sí, yo tengo una duda. Bueno, en donde vamos a hacer la tarea de predicciones, dice predicciones, ¿qué páginas son las que íbamos a ocupar? No alcancé a escuchar por estar haciendo el otro trabajo. Son todas las páginas. Lo que pasa es que la primera, la que dice Conan Doyle 001, Conan Doyle 1001, Conan Doyle 2001, es un relato. La que dice Conan Doyle T101, T2, T3 y T4 es otro relato. Lo que van a hacer es leer esos dos relatos, ¿sí? Uno es sobre un militar y el otro es sobre un abogado. Lo que van a hacer es leer, tratar de resumir de qué se trata en el organizador que se les da, que dice comprensión, sucesos de la historia, es decir, ustedes me van a resumir qué está sucediendo en la historia a partir de lo que leyeron y luego lo que van a hacer es decirme, a partir de lo que leí, yo creo que va a pasar esto. Tal personaje va a hacer esto y entonces van a hacer esto y va a pasar esto. O se van a viajar, etc. ¿Sí me entiendes, Jaime? ¿Y los demás? Profe, ¿y lo vamos a subir ahí mismo? ¿Y cuál es nuestra Sí. hora límite? Para ese trabajo lo vamos a dejar para la otra clase, ¿de acuerdo? ¿Y nos los va a marcar así? Es que a mí me sigue apareciendo 10:20. No, yo le puse 10:25. Para Pero, la... miren, hagamos esto, para que no se confundan. Ahí están las páginas para leer, ¿sale? Entonces, en un rato lo que voy a hacer es cambiar la entrega. Me refiero a, voy a cambiar la entrega para que ustedes la puedan poner, ¿de acuerdo? Les voy a poner otro apartado para que me entiendan y ahí anexan eso. Sí, profe. Ok, entonces quedamos claros. En ese apartado van a poner lo de la lectura. Les voy a poner otro apartado para que pongan lo de la lectura. Y esa es para la próxima clase. Lo de la lectura es para la próxima clase. Repito, martes. Martes 1 de marzo. Martes 1 de marzo. ¿Sí? Para la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Sí, me todo bien. Ok, entonces lo de la lectura es para la próxima clase el martes. Fecha de entrega, las 9 de la mañana. Es decir, antes de que entre yo a clases el martes 1 de marzo. Ok. Cualquier duda, estoy en la plataforma. Si no hay ninguna duda, problema, circunstancia, los veo primero Dios la próxima semana. Cuídense mucho. Y cualquier duda ya saben que estoy en la plataforma. Hasta luego. Hasta luego. Se cuidan, nos vemos.